En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 7, versículos del 1 al 8. Dice así: Se le acercaron los fariseos a Jesús con unos maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén. Estos, al ver que algunos discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin haber cumplido con la ceremonia de lavárselas, los criticaron, porque los fariseos y todos los judíos siguen la tradición de sus antepasados de no comer sin antes lavarse las manos debidamente. Y cuando regresan del mercado, no comen sin antes cumplir con la ceremonia de lavarse. Y aún tienen otras muchas costumbres, como lavar los vasos, los jarros, las vasijas de metal y las camas. Por eso los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Jesús les contestó: Bien habló el profeta Isaías acerca de lo hipócritas que son ustedes cuando escribió: Este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rindan culto. Sus enseñanzas son mandatos de hombres, porque ustedes dejan el mandato de Dios para seguir las tradiciones de los hombres. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la palabra, te recibimos y adoramos en la Eucaristía, te servimos en los hermanos. Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. El evangelio del día de hoy nos presenta ese choque entre las tradiciones religiosas de los fariseos y las enseñanzas del Señor Jesús. El tema en discusión es sobre la limpieza ritual. Tenían que lavarse las manos, los vasos, los platos. No es por cuestión de salud, limpieza como tal, sino era más bien un ritual religioso. Y aquí ya estamos hablando de algo diferente. En la actualidad, este tipo de confrontaciones que se presentan en este evangelio igual se pueden dar. En muchas de las ocasiones venimos arrastrando tradiciones que fueron compartidas, dadas o impuestas por alguien en nuestra familia o quizá por alguien dentro de los grupos de iglesia. A veces alguien con conocimiento, a veces alguien con nociones, pero con mucha manipulación, y es ahí donde nosotros debemos de poner atención. A veces, por ejemplo, cuando estoy en el programa de radio, a mí me hacen preguntas. ¿Qué opina usted acerca de este tema, de este punto, de esta situación? Porque me dijeron que no es correcto, me dijeron que no es bueno. Y hay ciertos temas que, aunque no diga en la Biblia como tal, esto no se debe de hacer, esto sí hay que hacerlo, la referencia es si lo hizo el Señor Jesús, si lo hicieron los apóstoles o San Pablo o algunos otros personajes de autoridad que, aunque no digan esto lo tienen que hacer, ellos lo hacen, pues entonces se puede hacer, se puede llevar a cabo o se tiene que dejar porque lo dejaron de hacer
ciertos personajes ilustres en la Sagrada Escritura, ya sea en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Pero para eso hay que tener conocimiento de la Sagrada Escritura. Y si no, pues hay que preguntarle a alguien que sepa de ella. Como tal, sabemos, aceptamos y reconocemos que no todo en cuestión de la moral, del comportamiento que debemos tener como cristianos, seguidores de Cristo, no está literalmente en la Sagrada Escritura, a tal punto que tengamos que encontrar esto se tiene que hacer, esto no se tiene que hacer, esto sí, esto no. También es cuestión de buscar discernir y reflexionar sobre ciertas situaciones. Hoy en la actualidad se dan estos choques porque muchos podemos estar cargando con una tradición o una costumbre en cuestión de la vida cristiana, que a lo mejor no es tan malo, no es tan grave, pero son cuestiones más bien interpretadas y a veces de una forma equivocada. Algunos ejemplos. Algunas personas pueden preocuparse más por seguir cierto tipo de costumbres, tradiciones, dígase el ayuno o algunas peregrinaciones, pero no necesariamente buscan vivir los valores centrales del cristianismo, dígase el amor, la justicia y la misericordia. Pero eso sí, ponen demasiado énfasis en cuestiones externas y no tanto internas. Se tiene que hacer el equilibrio. A algunas personas les preocupa mucho lo que es la participación de la misa. Saben bien que es pecado no ir a misa. Y no es que yo esté diciendo lo contrario. Eso se tiene que decir. Es pecado si el día domingo, pudiendo ir a misa, no quieres ir porque prefieres ir al cine o ver películas o series o irte por ahí. Que no es lo mismo faltar a misa porque se está enfermo o porque se tuvo que trabajar y hay que buscar también una opción para no quedarse sin misa, obviamente. O se tiene que hacer un viaje de imprevisto. Cosas, pues, que salen fuera de nuestro alcance. El pecado como tal, sin duda, es que pudiendo ir, no se quiere ir por flojera o por otras cosas. Pero la distorsión está en cuanto la persona a veces se enfoca más en una participación, mirando la consecuencia de faltar, pero no analiza o no analizamos que se tiene que vivir el precepto para llenarse de Dios, ya sea también vivir el ayuno o realizar esa peregrinación o procesión, pero también para llenarse de Dios y vivir en el amor, en la justicia y en la misericordia. Doña fulanita de tal reza 4 o 5 rosarios, pero es de las personas amargadas, renegonas, quejosas. Fulanita o fulanito de tal no faltan a su hora santa, pero frustrados, enojones, gritones, pelioneros, envidiosos, chismosos, argüenderos, mitoteros. Y así podemos estar incluso los que somos clérigos, religiosos, religiosas. No de embalde por ahí pintan a muchas religiosas, amargadas, gritonas, enojonas, en las películas y en las series, porque algo de verdad habrá. Igual que en los padrecitos, a veces así caminamos por la vida todos frustrados y a lo mejor por ahí se conoce a alguien y eso le ha llevado a vivir distante de la fe y nos estamos apegando a cuestiones meramente externas. Dígase en el caso de aquellas personas que podrían sentirse salvados porque dan temas en los retiros, organizan retiros o ayudan para las actividades de realización dentro de los retiros. Preparan la comida, andan en la limpieza y ya piensan que por eso merecemos la salvación, pero a su vez somos personas orgullosas, criticonas, soberbias. Cuidado, nos estamos apegando a cuestiones meramente externas. A esta cuestión de querer vivir solamente las normas o enfocarse solamente en ellas, dentro de las cuestiones religiosas se le llama legalismo. Es decir, porque se fija solamente en la ley o en la regla. Legalismo viene de este sentido de ley, pero igual es aplicable para regla o norma. Insistir en ciertos aspectos de la vestimenta, comportamiento, rituales,
específicos son necesarios, son indispensables para encontrarnos con Dios, pero si descuidamos la gracia, el perdón, la compasión, porque también a veces eso, hay personas que pueden participar muy pulcras, muy pudorosas a las cuestiones de la oración, de la fe y de la entrega, pero pues igual con todos los defectos cargando, y que a su vez por el tiempo que se tiene o por el cargo o el servicio que se realiza, se llega a pensar que no se tiene tantos pecados como aquel que casi no va, o que cuando va vestido como si fuera a su trabajo, o recién salido de la cama todavía con la pijama puesta, o por lo menos a veces así parece. Aquí lo malo, tanto de una situación como de otra, pueden ser los extremos. Siempre hay que buscar el justo medio. A veces, por ejemplo, hay mucha exageración en el uso de crucifijos, medallas, reliquias, que son utilizados como amuletos, pero piensan en cierto caso que el traer solamente este tipo de cosas dará la salvación, o es lo que más se necesita en la vida de fe, y obviamente no. También dentro de estas enseñanzas distorsionadas que se han enraizado mucho en nuestra fe y manera de vivir tras las huellas de Cristo, puede ser esa enseñanza cristiana que enfatiza mucho el temor al castigo eterno y la condenación como principal motivación para la fe, en lugar de buscar un mensaje de amor, perdón y redención. Lo malo de esto es que la relación con Dios se basa en el miedo, y aquí donde la obediencia se realiza en la persona más por un terror, miedo a ser castigado, en lugar de un deseo genuino de amar a Dios y de amar a los demás. Hay que analizar entonces esas devociones populares. Hay que analizar las novenas, procesiones o ciertas prácticas que se dan en algunas fiestas patronales que pueden estar saliendo de la doctrina o de la enseñanza. Y a lo mejor es a donde la gente más atención le pone, o se esfuerzan más en vivir ese tipo de aspectos externos y no internos. Algunas cosas externas serán necesarias, pero no clavarse en lo mero externo. Regresando al Evangelio, porque en eso nos estamos enfocando en el versículo 5, cuando estos fariseos cuestionan al Señor Jesús en el versículo 5, ¿por qué tus discípulos no siguen la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Y ya después el mismo Señor Jesús, utilizando al profeta Isaías, les dice: este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rindan culto. Sus enseñanzas son mandatos de hombres. Para mantener sus propias tradiciones, ustedes pasan por alto el mandato de Dios. ¿Cuál es el mandato de Dios? Que realicemos muchos momentos de oración, que hagamos muchos rezos, que hagamos muchos sacrificios externos. O su mandato es que nos amemos, que nos ayudemos, que seamos compasivos. Pero ojo, no podemos llegar a amar si no nos relacionamos con Dios. Y ciertamente, algunas cuestiones que realizamos, bien hechas, nos relacionan con Dios para llenarnos de Dios, amar a Dios y con ello amar, servir, cuidar, sostener al prójimo. Si Dios es amor y yo no me lleno de Él ni me relaciono con Él, ¿cómo es que voy a amar al prójimo, servirlo, sacrificarme por Él? Pura mentira y falacia. La pureza en mi pensamiento, en mi corazón, en mis buenas intenciones, podrán hacer que lo que realizo como una cuestión de práctica religiosa me lleve a tener una verdadera relación con Dios y con ello llenarme de Él para poder ayudar al prójimo. No es solo lo externo, como lo que hoy se le reclama al Señor Jesús y a los discípulos. Es que lo que haga realmente me sirva, y ahí es donde cada quien nos tenemos que evaluar cuánto tenemos acercándonos a Dios. Y después de mucho tiempo podríamos decir que nos hemos llenado de Dios y ayudamos a los demás, o seguimos
igual de problemáticos, complicados que antes, o ya se nos quitó un poquito? Hay que mirar si nos estamos transformando más al modo de Cristo. No vaya a ser que nos estemos transformando más al modo del diablo. Que el Espíritu Santo nos ilumine para entender y vivir este evangelio. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Tus justos mandamientos. Señor, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz. Mi vida, Señor, está siempre en peligro. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra paga eres tú y tu reino. Los primeros serán últimos, los últimos serán primeros. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. Señor, sal al camino e invítanos de nuevo a trabajar en tu viña. No importa a qué hora, no importa a qué precio, nuestra paga eres tú y tu reino. Desde tu propio celular, aplicación Radio Cepa, ahora por dispositivos Android y Apple. Te invitamos a descargarla y calificarla. Recuerda, aplicación Radio Cepa, ahora por Android y Apple. Podrás escuchar la transmisión de Radio Cepa las 24 horas del día. Así que, busca en la Play Store de Android o en la App Store de Apple la aplicación Radio Cepa y descárgala. ¡Yo escucho radiocepa.com! Radio Cepa, una radio que forma e informa.